Este es el origen de todo, lo que bien puede explicarse como el origen de Épica 100.100. Es el reconocimiento a los maestros, a estos que tuvieron que hacer una pausa durante más de 15 meses que ha durado la pandemia. Estos que a través de sus narrativas dieron cuenta, algunos en novela, otros en cuento, otros más en poesía, de hablar de la realidad que estaban sufriendo, sintiendo y experimentando. El proyecto de Épica 100.100 no fue una ocurrencia, es parte de algo que se lleva en el ADN. Adriana García es el nombre de la creadora, de la creativa, de la mujer que lo hizo posible. Pero hay que entender desde su infancia, desde su adolescencia, su trabajo profesional y su preparación, que no solamente fue un programa con 100 capítulos, un libro con 100 narrativas. Es el inicio de todo, es el inicio de la narrativa hecha ficción, cuento y en todas las parafernalias que puede darse en la literatura. No, Adriana García ha querido dejar una huella indeleble, pero también es momento de hablar de ella y con ella. En este programa que se ha transmitido en todas las plataformas digitales, es momento de hacer una pausa antes de lo que vendrá, de lo que ya estamos anunciando y de lo que Épica 100.100 ha significado para muchos. El reconocimiento a la bondad, a la humanidad, el reconocimiento a la preparación, a la ética y a la moral de estos muchos estudiantes y egresados de esta gran universidad, la Universidad Santander. Irnos al tiempo, a tratar de entender a la niña, a la adolescente de Adriana García, nos dará cuenta mucho de lo que hoy es una realidad en muchos aspectos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta. Qué bien, qué bien. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicas y que Al nos contrario. vas a permitir conocerte un poco más. Sí, me voy a permitir hacerte unas preguntas para que nuestro público te conozcan, sepan de ti, de cómo es que llegamos a Épica 100.100. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bien, la primera pregunta es, ¿qué característica de tu personalidad actual recuerdas que desde niña conservas hasta la fecha? A lo mejor la gente que me conoce tendrá otra opinión, pero retraída, muy retraída. Sí. Lenta para todo. Siempre era la última en llegar a todos lados, a cualquier convocatoria, una comida, la última en llegar a la mesa y la última en retirarme de la mesa. Ensimismada, Sí. muy soñadora. Sí, muy soñadora desde niña. Y eso sí, muy cuidada. Ojo, cuidada, no chiqueada. Ajá. Muy cuidada por ser la única niña y justo por mi personalidad retraída. De hecho, recuerdo que mi apodo familiar era Tortuga. Me comportaba tal cual como una tortuga. Y mi himno, la pobre muñeca fea de Cricri. No porque estuviera fea, sino porque era como la pobre muñeca fea. Siempre escondida, siempre arrinconada en mi mundo, y no me gustaban las multitudes ni las interacciones con más personas. Ah, qué caray. La muñeca fea de Cricri. Y vamos retomando esta parte de soñadora. ¿Qué consideras que te forjó o te ayudó a formar esa personalidad de soñadora? Yo creo que ya son los genes, Sí. pero no lo sé, yo siempre estaba soñando. En mi mundo interno, siempre estaba pensando, ideando y creando cosas que las compartía con mis hermanos a la hora de jugar. Pero siempre fui muy, muy observadora y construía mi mundo interno.
Bien, y esto nos enlaza con la siguiente pregunta. Justo, ¿a qué jugabas de niña? De muy chiquita nunca me gustaron las muñecas y jugaba a armar rompecabezas desde muy chiquita y de muchas, entre más grandes, me ponía muy feliz. Como fui la única niña entre dos escuderos varones, pues ellos jugaban a sus cosas de niños y pues yo jugaba sola, y como no me gustaban las muñecas, me gustaba armar rompecabezas, la matatena, estingües, que ahora se les conoce como legos, eran piececitas y castillitos. Jugaba a eso. Recuerdo también que ya casi el rompecabezas armado, llegaban mis hermanos y me lo desbarataban, y yo no lloraba, no me enojaba. Me gustaba porque decía, lo voy a volver a armar. Me gustaba pasarme horas armando rompecabezas. Y ya de más grande jugaba con mis peluchitos. No me gustaban las muñecas, pero los peluches sí. Y los ponía en el salón de clases y yo jugaba a ser maestra. Sí. Jugaba juegos de mesa y a la tiendita. Me gustaba ser administradora. Sí. Y dentro de esos juegos de mesa, yo creo que el turista, mucho, porque se maneja. Pero juegos de carta, la lotería, yo solita, con mis peluches. Bien. Yo solita jugaba. Entonces, no había quien te incitara a esas actividades lúdicas. Tú sola. Tú sola. Yo sola. Para armar los rompecabezas, tus hermanos eran los que te incitaban a volver a armarlos, ¿no? Pero ya en los otros juegos, tú sola, como bien lo comentabas. Los creaba. Soñadora. Sí. Bien. Y esto, me supongo que también te llevaba a la lectura, ¿o no? Sí. Y también me enlazo con la tercera pregunta que te quiero hacer. ¿Desde cuándo te gustan las letras y quizá desde cuándo te diste cuenta que puedes escribir? Desde que tengo uso de razón, las letras, desde que mi mamá nos enseñó en casa a leer y a escribir, a sumar, a restar. Me encantaba hacer planas. Yo llegué a primero de primaria a los 5 años, ya sabiendo escribir, y me fascinaban esas clases de letra de molde, planas y planas para ejercitar la letra manuscrita, cuadernos de doble raya, pero yo recuerdo que me encantaba copiar de libros y hacer planas, y trataba de hacer la letra muy bonita. Todas las clases me gustaban, pero cuando llegaba el español y la lectura me encantaba muchísimo. Mi primer libro fue Las Mil y Una Noches. Crecí con Cherezada, fascinada con sus cuentos de Las Mil y Una Noches. Y escribo desde siempre, pero todo lo que escribía lo rompía y lo destruía. Sentía que la gente, es decir, mi familia, que leyera lo que yo escribía, se iban a reír o no lo sé, me daba pena. Como te digo, fui muy vergonzosa y muy retraída. Entonces, escribía cositas, algún sueño que tenía, alguna historia, una narrativa, de niña, de edad de 6, 7 años, más o menos. Y sí, rompía las hojitas y las tiraba. Nos perdimos de varias historias. Bien, ya nos comentas que Las Mil y Una Noches es tu libro favorito. Podemos decir que es el que te impactó. ¿Algún relato que nos puedas contar, que medio te acuerdes de ese de Las Mil y Una Noches? No, no en este momento. No me acuerdo del nombre, pero tenía algo que ver con el título del rey. El mendigo y el rey, creo que es. Sí. El mendigo y el rey, creo es el que sí. te dejó. Bien, y creces entonces con esta cuestión de la lectura y la escritura, y te pregunto, si has tomado cursos referente allá
a las letras, y si los has tomado, ¿qué es lo que te llevó a tomar ese curso? Y si no lo has tomado, ¿por qué no te has decidido a tomar un curso de escritor o escritora? No, hasta mi primer carrera, que fue la licenciatura en letras, que entré a los 17 años. Hasta entonces estudié lo que es letras. Anteriormente no, las clases de literatura del bachillerato, pero cuando ya lo traes... Ya lo traes. No, aprendes de lo que observas y de lo que lees, empiezas a fascinarte o a criticar o a hacer comparativas entre formas de escritura de un cuento o de un autor a otros. O sea, eso lo vas aprendiendo porque ya lo traes. Bien. Pues han sido... Rápido nos llevaste a 17 años. De los 3 a los 5, a la secundaria y la preparatoria, que entraste ya a la licenciatura en letras. Pues muchas gracias por permitirnos conocer esta etapa de tu vida en la cual nos dejas que eres soñadora, que te gusta armar rompecabezas, no sé si todavía, o te gustaba, todavía te gusta. Las 1001 noches es tu libro favorito. Sí. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Estamos en Recinto 88, este lugar que también fue pensado y diseñado por la doctora Adriana García. Este sitio en donde también fue, en parte, el foro de un sinnúmero de entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer dentro del programa Épica 100.100. Ella no lo dijo en la primera entrevista, pero la imagen que le voy a transmitir a continuación es de esa pequeña cuando tenía 10 años. En esta fotografía aparece con su mirada hacia abajo. Nunca le gustaron las cámaras, mucho menos los micrófonos. Adriana García era una niña así, común y corriente, pero con cierta timidez. Algo que descubrimos años más tarde, que fue también su arma para poder ver desde los sentimientos más profundos cómo es que puede funcionar un mundo mejor. No solamente admira a los maestros, sino también los advierte en un siglo XXI y en esta pandemia como los grandes guerreros, como aquellos que con espada y escudo no solamente protegen el tema más importante del país como lo es la educación, sino que también se preocupa por el reconocimiento para ellos y junto con ellos. Adriana García fue esa niña que, como usted acaba de ver, se escondía para evadir la lente, para no hablar en público. Y después, con el tiempo, eso se convirtió para ella misma en la gran maestra de muchos políticos y de muchos hacedores de marcas y de empresas. Pero ella también tiene una historia como empresaria. Ella tiene también una historia dentro de Épica 100.100. Ella también tiene una visión diferente y nos cuenta la historia en este lugar de cómo es que nació la gran idea y esto, el motor de una universidad que reconoce a los docentes en la universalidad. Yo pudiera definir que la infancia, la adolescencia de Adriana pudo haber sido como cualquier otra, sin embargo hay un punto muy interesante. Las muñecas fueron sustituidas por los libros y las grandes aventuras épicas que se convirtieron más adelante en una realidad. Pero hay una pregunta, el 2020, ¿qué significó para ti específicamente en un asunto de carrera, de vida, pero sobre todo conjuntando todo aquello que se aprendió y se maduró al paso de los años? Es una respuesta muy larga, Ramiro. El 2020 lo estaba esperando yo porque algo me decía que era mi año. 2020, mi fecha de cumpleaños es 0202. Invertido era el 2020. Entonces, yo sabía que iba a ser mi año meses antes del 2020
Ya lo pregonaba con mis amigos, con mi familia, que yo esperaba el 2020. Obviamente COVID-19 todavía ni en cuenta en este planeta. ¿Qué fue el 2020? Creo que mi momento, y espero que no se malinterprete la respuesta, pero gracias a la aparición de COVID-19, el mundo se paralizó y Adriana pudo desarrollar tantos proyectos guardados, porque siempre fui una persona con puestos de trabajo y ocupaciones muy demandantes y situaciones familiares también con mucha responsabilidad. Entonces, sí, seguía soñando y creando, pero no había tiempo para eso, porque trabajé en la política muy demandantemente, casi 24 horas de estar atenta a resolver situaciones importantes para el país, para el Estado, para una ciudad, para la sociedad entera. Y guardaba en un cajón un proyecto, escritos, poesías, tengo cuentos cortos, tengo bastante trabajo ahí guardado. Vaya, cuando llegó el 2020, cuando llegó COVID, todo el mundo se resguardó. No había trabajo, todo se paralizó y entonces salieron los sueños de Adriana del cajón. Me sobraba el tiempo, no tenía clientes que atender, alumnado, no tenía, me sobraba todo el tiempo, las 24 horas. Fue momento de sacar del cajón y armar mi rompecabezas, que me encanta armar rompecabezas desde niña. Y sí, con mi musa inspiradora, la doctora Rita, fue la que me dio la orientación de qué hacer. Y entonces yo dije, no voy a escribir un libro en poco tiempo, más bien voy a conjuntar para que 100 talentos escriban sus proezas y lo que vivieron, ¿no? Solo fui el medio de convocatoria, pero estoy muy contenta de haber podido tener ese tiempo para desarrollar un proyecto personal. Es curioso, pero me dices que hay tiempos y que las respuestas son muy largas para una vida muy intensa. ¿Adriana es una mujer intensa? ¿Desde dónde puede justificarse que una mujer tenga tantas carreras? ¿Desde dónde puede justificarse tantos proyectos y muchos de ellos en el cajón? ¿Hacia dónde va Adriana con el tema, no de Épica 100.100, que más adelante lo estaremos abordando, pero sí en la parte profesional, esa huella que hay que dejar cuando el tiempo diga ya no más aquí? Sí, bastante intensa, tanto que abrumo a la gente que me quiere, que me apoya, que me sigue. Abrumo a mi familia, abrumo a mucha gente, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, sí, porque soy muy intensa. ¿Es pasión? Es una forma de ser, sí, es muy apasionante. Lo que a veces a lo mejor no logramos comprendernos es que busco un proyecto, pero no pienso en un proyecto en mí. Jamás lo he sentido así. De hecho, siempre me dejo para el último yo. Hago un proyecto para servir o para apoyar o para ver crecer o ayudar. Sí, soy muy abrumante porque crecí en una familia donde mi padre, pues bueno, imagínate, él egresó de la Facultad de Chapingo, en la Escuela de Agronomía, la Facultad de Agronomía, como una escuela que todos sabemos militarizada. Uh-huh. Mi papá jamás nos puso una mano encima y es una persona muy culta y muy apropiada, pero muy disciplinada y con muchos valores. Entonces esa disciplina que hoy me caracteriza es porque así crecí, de no ser
agresiva con las personas, pero sí muy exigente. Y eso en la actualidad, pues a lo mejor ya no es bien visto y es muy absorbente, pero sí. Y mi mamá, por otro lado, también es muy intensa, pero muy audaz. Ella busca cómo resolver las cosas, y también parte de mi mamá, que me trajo a este mundo, se refleja en mi personalidad. Te lo voy a preguntar de manera directa. ¿Eres más alumna que maestra en la vida? Sí. Sí. A mí me gusta mucho aprender de todo. Y cuando aprendo algo también me gusta transmitirlo. Pero hay una característica muy propia que me gusta poner atención y escuchar. Y cuando me gusta compartir un aprendizaje, generalmente escucho. Me voy mucho a las emociones, leo mucho el lenguaje facial, la expresión facial, y veo las miradas, y si veo que algo no está haciendo sentir cómodo a alguien, me detengo, escucho y rectificamos. ¿Eres exitosa? No, yo creo que el éxito no viene solo. Por ejemplo, si Épica 100.100 puede parecer una idea muy bonita, muy atractiva, no hubiera sido exitosa sin la participación de los 100 guerreros docentes, pero aparte de ustedes, de todo el equipo que estuvo atrás de este proyecto, no hubiera llegado a hacer eso. El éxito no es de alguien, es de una comunidad que construye y aporta a un proyecto en común. Pero ha sido difícil, Adriana, porque eres mujer, porque estuviste metida en temas políticos trascendentales y en la historia de Jalisco, sobre todo cuando un partido por vez primera y por mucho tiempo gobierna. Y además te has convertido ahora en la facilitadora del conocimiento para todos aquellos candidatos que ganan, y los formas para la parte de hacer una política ética. Eso es éxito como empresaria. Comprar un restaurante, hacerlo funcionar, estar vinculada en una universidad, etcétera. Pero eres mujer en un país, en México, donde el machismo genera eso, bardas, trabas, topes. La pregunta es, ¿cómo te has sentido en medio de este balde en donde Adriana, cual cangrejo hacia arriba y muchos hacia abajo? Hacia abajo. ¿Le guarda rencor a alguien? No. ¿No? No. Repito que crecí entre dos escuderos varones que me cuidaron mucho, pero nadie me chiqueó. Ni mi papá ni mi mamá. Me hicieron fuerte ellos por lo retraída que he sido. Pero eres siempre. chiquiona. Yo me chiqueo solita. No, chiqueas a los demás. Ah, sí, también. Porque si en mi familia no acostumbraban a chiquearme porque ya era débil, miedosa, retraída, tímida, ellos compensaron con la balanza de si me chiqueaban más, me iban a hacer más débil, más atenida a ellos. No, me hicieron fuerte, fueron secos, y yo lo agradezco mucho porque fue la forma de demostrarme su amor, porque decían, esta niña es muy especial, pero tiene esa característica que se dobla muy fácilmente y no podemos estar todo el tiempo detrás de ella. Me hicieron a caminar sola y a ser fuerte. Entonces, te digo que me desbarataban los rompecabezas y yo no lo veía como una agresividad o como algo malo. Me ponía contenta porque lo volvía a construir. Créeme que si me dices que si voy como los cangrejos que me están jalando, no lo veo. Porque bien me pusieron el apodo de tortuguita, de tortuga. Las tortugas se tardarán en llegar, pero llegan. Y está el cuento del conejo y la liebre. El otro se cansó por ir muy rápido y la tortuguita, opacamente, escondida en su caparazón, agarrando fuerzas, llegaba y llegaba.
no me siento, no veo tanto las críticas ni quienes no se sumen. ¿Has construido todo lo que quieres o te falta algo por construir? Me falta mucho por construir, mucho, pero... ¿Han sido sueños, caprichos, proyectos? Sueños. A veces yo misma digo que son mis caprichos, porque todos soñamos lo que deseamos y pueden ser caprichos. Yo creo que de todo un poco, pero repito, no lo construyes sola. Es un equipo que te respalda. ¿Es suerte? ¿O qué factores crees que te han llevado hasta donde has encontrado a ese el equipo que te ha hecho fuerte? No, lo construye uno. Suerte, no. Yo creo que si eres observador y puedes armar el rompecabezas asertivamente, empáticamente y buscando los intereses y el desarrollo de la comunidad, logras que se sumen. Suerte no. Tú llegas a tu casa y ves en una pared todos los títulos que respaldan tantos años y tanto conocimiento. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves todo eso, tu vida y los resultados a la edad que tienes y con tanto por construir? Esa pared está semivacía, ya se completó. ¿Cómo te ves en medio de ese enfrente de tu pasado con tu presente y buscando el futuro? Una pregunta complicada, pero mis títulos están guardados en un cajón. No los ostento en ningún lado, ni siquiera en el ámbito personal, porque creo que un papel no dice nada, sino lo que construyes día a día con tus acciones. Y no le veo el fin a mis deseos de seguir avanzando en proyectos, porque cada día es un aprendizaje. Y para mí vale más la huella que dejen tus acciones que los papeles que vistan un muro o una pared. ¿Qué es lo que te hace feliz en el plano profesional? Desarrollar los proyectos que se me ocurran, que sueñe, el construir. El éxito no se construye de la noche a la mañana. De hecho, para llegar a él se necesita, si no tiempo, sí eso, el tema de la experiencia. Diana García lo tiene. Al menos en estas dos partes en donde hemos encontrado datos curiosos y sobre todo revelaciones muy personales de quien nos acompañó durante 100 noches. Nos ha hecho entender el liderazgo de una mujer que en la parte personal y empresarial ha sabido llevar a quienes, bajo su mirada, han encontrado la inspiración de salir adelante. Hay muchas cosas que se construyen no solamente en la imagen que se da hacia afuera, sino también hablar de las cuestiones que personalmente construyen el corazón, la mente, la capacidad y sobre todo, algo muy importante en los creadores, la inspiración. Adriana García se ha convertido un día y otro día también en esa fuente inagotable que aquí, en este especial, se ha dedicado justamente a la parte que escribe, a la parte que inventa, a la parte que genera empleo, a la parte que se preocupa por la política, a la parte que protege, a la parte amiga, a la parte humana, pero también a la parte que, insisto, inspira a que los que están cerca de ella puedan encontrar un camino para construir un mundo mejor. Adriana García, una gran maestra. Adriana, qué gusto tener esta oportunidad de charlar contigo, un placer. Platícame, vamos a entrar en el tema de Épica 100.100, pero venimos viendo todo lo que ha sido tu trayectoria, tu vida, tu historia. ¿Tú qué reflejos de esa niñez, de esa juventud, son los que has traído hacia Épica 100.100? Pues la misma literatura,
Es que creo que son pocas las personas que les gusta escribir y yo crecí con los libros, los primeros libros de la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Mío Cid, o sea, eran composiciones épicas, que la última que se dejó o que se escribió es el Cantar del Mío Cid, y 700 años después, en el 2021, pues yo dije, estamos viviendo una batalla contra un microorganismo, pues vamos convirtiéndolo en una obra épica. Claro. Eso es lo que me quedo de mis sueños, que nos permitimos 700 años después desarrollar del siglo XXI, una obra épica. Comentabas acerca también del tema que se me hizo muy interesante, acerca de los valores, de las costumbres de las nuevas generaciones, contra un poco lo que era, pues de alguna forma, nuestra generación. Épica 100.100 es también una idea de rescatar esos valores, esa costumbre. Por supuesto que sí, y justo por eso viene ahora el segundo volumen, que lo van a escribir los discípulos Contemple, los alumnos de la época actual, y ahí veremos ese cambio de uno a otra generación. A mí me gustó mucho la participación de los docentes porque se les pidió que fuera un género literario y ellos entusiastas respondieron y lo escribieron y lo narraron. Porque, Juan Carlos, tú y yo crecimos en la misma generación, que nuestros padres nos contaban cuentos en la noche para dormir y soñábamos todos. De hecho, todavía los jóvenes son muy soñadores porque es la parte del ser humano, ser creativa, soñar en un futuro prometedor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no escribirlos en una forma literaria? No como una nota informativa, no como un reporte de académico, el trabajo, eso lo hacemos todos los días en la escuela, no, hay que vivir esa fantasía, esa ficción, ese romanticismo, y quiero ver, ahora que empiecen a llegar las narrativas de nuestra generación actual, a partir de los 11 años y hasta los 23, qué descubrimientos tenemos en esa parte soñadora de nuestra generación. Épica 100.100 fue una exploración de alguna forma de parte tuya, o sea, traes este gusto, este instinto por explorar de parte de quién, de tu papá, de tu mamá. Ay, Dios, pregunta muy difícil. Más bien de mi papá, creo. Mi mamá es más práctica, más aterrizada. Es de mi papá más bien. Que tu papá también escribe, ¿no? Sí. Y ha escrito libros también y es muy reconocida en ese sentido. Sí, aunque él escribe sobre el naturismo, sobre las plantas. Como ingeniero agrónomo, conoce perfectamente bien la naturaleza y las plantas y de lo que hacen ellas en el cuerpo y la biología, la química. Él es ingeniero agrónomo. Vaya, sus escrituras son documentales, científicos y asertivos acerca de un ámbito de la naturaleza, pero no habla de la parte literaria de sí, ser claro, soñador, fantasioso, pues eso lo traigo yo de alguien, lo traigo de alguien. Sin embargo, he tenido la oportunidad de, gracias a unos libros que hiciste favor de facilitarme, de leerlos, y también se preocupa porque no quede la parte técnica, sino que también los puedas entender correctamente. Claro. Entonces, de esa forma como que también los aterriza, ¿no? Y como que busca de alguna manera el que tú comprendas, el que tú entiendas, el que sea de fácil entendimiento. Sí. Esto también de alguna manera se aplica en Épica 100.100 al momento de que las narrativas sean una nueva forma de contar, no como el informe para la SEP.
sí, que cualquier persona que lo lea lo pueda entender, lo pueda sentir, lo pueda comprender, porque más bien rescata la parte humana. Ahora bien, Épica 100.100 sabemos que es un libro que contiene 100 narrativas sobre los 100 días de pandemia. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil es generar este libro, es construir este libro, este recinto? ¿Te refieres a la parte detrás de la edición? De la edición. O sea, es un arduo trabajo, La parte de la edición, sí te puedo decir que la emoción con cada narrativa que llegó es indiscutible, pero luego ya cuando estaban en el escritorio las 100 narrativas para hacerle corrección y estilo, sin quitarles el estilo y respetando, reitero, el estilo de cada autor, pero llega que empiezas a leer 100 veces lo mismo, 100 veces COVID, 100 veces la tecnología, 100 veces el resguardo, 100 veces las mismas palabras. Llega un momento en que te vicias al querer corregir y dices ya no puedo pensar, estoy saturada, y dejaba días descansando la mente y descansando las narrativas en el escritorio de casa. Pero luego llega un momento en que dices, pasas por el escritorio y ves las 100 narrativas y dices, no, tengo que seguir. Me están esperando ahí. Porque es un compromiso con 100 escritores, Claro. Con 100 maestros, y Claro. no puedo tirar la toalla, no lo puedo dejar. Definitivamente. ¿Qué te merece, después de leer todas estas narrativas, qué te merece el maestro, qué te merece el docente, mejor dicho, en cuanto a todo lo que vivió en estos en aquellos primeros 100 días de pandemia? Justo fue lo que me incitó a desarrollar la iniciativa, que, lo repito, de chiquita jugaba a la escuelita y me gusta dar clases. Entonces, sé lo que estaban viviendo ellos o presentía lo que estaban viviendo. Simplemente les di un espacio para darles la voz y estoy contenta de su participación porque además no se queda solo ahí como un cuento, como una narrativa de biblioteca y a guardarse, no, se está haciendo un estudio etnográfico porque hay un gran valor y un gran aprendizaje y estadísticas que van a aportar a la educación. Vaya, fue un gran aprendizaje y una gran herramienta para un estudio etnográfico. Contra las expectativas que tú tenías de este proyecto, ¿cuál dirías? ¿Te faltó algo? ¿Se superaron? ¿Cuál es el balance? No, quedó justo en su medida. Estoy muy agradecida por la participación y creo que el proyecto se desarrolló tal como tenía que desarrollarse. Así lo imaginé. Sí llegó un momento en que creí que no iba a haber participación. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados atendiendo a sus alumnos y viendo cómo atenderlos a la distancia y aprendiendo de la tecnología y de las herramientas, porque los agarró de imprevisto. Claro. Y yo lo entendía, pero nunca me desmotivé. Sí hubo un círculo muy cercano que decían, ay, Adriana, es que no va a haber respuesta. Pero como le decía a Ramiro, yo nunca me desmotivo, yo digo, hey, y si no se da, pues no se da, pero no estaba yo sabía que se iba a lograr. Esas personas que, digamos, argumentaron en contra del proyecto en su momento, ahora que ya lo ven realidad, pues se han desaparecido, se han hecho a un lado,
no se han acercado para decir, oye, sí lo Ay, qué lograron, bien, ¿no? sí Sí. lo lograron. Pero es de lo que te encuentras todos los días y no pasa Claro. nada, simplemente Claro. no compartían el ideal y hasta ahí. ¿Qué te merecen los maestros después de leer sus narrativas, sus relatos? Me da mucho gusto que ellos estén contentos de que se les haya tomado en cuenta. Respeto siempre lo han merecido, admiración. A mí me da mucho gusto que en las mismas entrevistas ellos dicen que antes de la pandemia el valor del maestro ya se había desvirtualizado, ya no se les apreciaba igual ni por los alumnos ni por los padres de familia o diversos sectores. El hecho de que ahora se sientan otra vez tomados en cuenta y valorados, esa es la mayor gratitud del resultado de Épica 100.100. Entiendo que además de tu reconocimiento en cuanto a su trabajo, a su labor, también creaste una oda como una especie también de reconocimiento hacia ella, es como un homenaje, ¿no? Sí, honestamente la oda la escribí inmediatamente después de lanzar la convocatoria. O sea, no lo sé, quizás me llevó 3 horas hacerla en una noche. Y me gustó cómo quedó. En algún momento esa oda pensó formar parte, sí del libro, pero de la introducción como un homenaje. Y pues va a ser la primera composición oficial de todo lo que tiene escrito Adriana que salga al público en un impreso. ¿Te parece si la vemos? Claro que sí. ¿La corremos, por favor, la oda? Claro. Victoria magisterial, invisible, invencible y letal, así te llaman las aterradas voces de la ciudad, pues dimanado y abominable apareciste ya, cambiando el curso implacablemente de nuestra bella realidad. Observo ahora con desconcierto alrededor y a mi ser perturba el frío eco de esta inclemente desolación. No puedo más. Mis ojos, mi cabeza, más aún mi corazón, comprender no logran tu cruel presencia y heridos gritan con gran dolor al ver vacíos mis bien amados y venturados vastos recintos de ilustración. Desenfocada y desarmada, yo sigo aquí. Lamento tanto que este maldito me encuentre así. Perplejamente arrodillada, reflejo un rostro un tanto infeliz y al apreciar mi valle fértil de mentes, recobro aliento con frenesí. Entonces lo pude ver, ingenio, talento y vocación. Así se embiste fiel armadura que dignifica el magisterial, pues inspirados del alumnado por sus sonrisas y devoción, estimulan con tal vehemencia nuestra aclamada creatividad. Ahora entonces de mí emana airadamente idea fugaz, la cual atrapo empuñando el brazo y de inmediato me pongo a actuar. Al horizonte no vi distancias y abrí ventanas de aproximación. Con herramientas, las más audaces, agarro impulso, dispuesta voy. Mientras sostengo en una mano mi habilitado y novedoso actual portal de educación, voy con mis dedos ejecutando todos los días cada lección, dinámicas, actividades, ejercicios de comprensión, encausan ávidas mentes sin dejar de lado su esperanzado corazón. Entrego todo a mis pequeños que ilusionados pero indefensos son, aspiran juntos al sol creciente por un futuro prometedor. Imbatido,
evidente e inmortal. Así te cantan, victorioso, el inmenso coro del colegial, pues con tal proeza al unísono entonan ya: vencimos juntos la gran distancia de esta cruel adversidad. Autor, Aula A. Adriana, haciendo un resumen entonces, ¿qué aprendizajes te deja Épica 100.100? La empatía y la solidaridad. ¿Va más allá Épica 100.100? Sí, ¿De qué manera se está proyectando? la fundación, el segundo volumen, escuchando al futuro del mundo, a las nuevas generaciones. Y la educación es construir sociedades, es un aprendizaje de por vida. El seguir aportando iniciativas, metodologías, instrumentos, herramientas a la educación e ir a la par de lo que demanda nuestro mundo con la velocidad que corre. Esa es la tarea de la Fundación y creo que es interminable porque siempre estamos aprendiendo y aportando cosas nuevas y me gusta el trabajo que va a generar la educación porque eso es lo que demanda nuestro siglo XXI hoy en día, estar a la altura para la humanidad. Haciendo un pequeño flashback, yendo al pasado, ¿qué pensaría la pequeña Adriana de la Adriana ya profesionista, emprendedora, creativa de hoy? Pues lo dice mi sonrisa, estoy contenta con el resultado y contenta de que me he tardado mucho, 50 años para crear Épica 100.100, pero finalmente aquí estamos y contenta de llegar a este punto. Excelente. Pues muchas felicidades, de verdad muchas felicidades y que vengan más proyectos más grandes, más fuertes, más ambiciosos, que no termine esto. Muchas gracias, gracias. Adriana, muchas y gracias también a ustedes por formar parte de este proyecto. No, un placer, de verdad un placer. Gracias. Guardamos por el momento y solo por el momento el libro que corresponde a Adriana García en esta primera parte de Épica 100.100. De ella podremos conocer mucho más conforme pase el tiempo, conforme pasen los programas. Épica 100.100 no se puede describir a sí mismo si no partimos de la base del origen, de la inspiración misma. Este programa nos llevó, entre otras cosas, a conocer a la creadora, pero también a conocer a quienes han estado inspirándola detrás de ella para que esto fuera realidad. Una y otra vez al equipo de producción nos insistía en que la entrevista iba a ser difícil, porque nunca había hablado de sí. Siempre ha querido escuchar de los demás. Adriana García tomó un día la pluma y empezó a escribir. La oda al maestro que tuvimos la oportunidad de compartir con usted en este programa. Luego, escribió sobre cada uno de los colaboradores que aquí estamos participando en el gran sueño tangible, en que se ha convertido ya en la memoria digital que trascenderá en los tiempos y en los espacios. Un libro que ha salido ya con olor a tinta, con eso que también enmarcará, por supuesto, no solamente el librero, sino también el currículum de quienes participaron en él y la inspiración para los que estarán en la versión 2.0 de Épica 100.100. Lo que sigue es trascendencia, el inicio, el origen de todo. Soy Ramiro Escoto. Gracias.